Shalom, amados hermanos, que el Todopoderoso me los bendiga y me los guarde. Mi nombre es Abraham Morales y esta es una cápsula de fe para tu vida. El título de esta cápsula de fe es La fe poderosa y la estamos tomando del Evangelio de Mateo, el capítulo 17, los versos 14 al 20. Que el Todopoderoso añada bendición a esta palabra. Antes de comenzar a leer este capítulo y estos versículos específicos, vamos a hacer un poquito de contexto para no perder el hilo. Ya la fama de nuestro Mesías era evidente. Habían milagros, habían portentos, habían prodigios, habían sanidades. Todo apuntaba a que el dedo de Adonai o el Mesías estaba aquí en la tierra, operando, con señales, con todo. No había ninguna duda. Pero en este capítulo 17, los primeros capítulos, del 1 al 13, se dan algunos acontecimientos como la transfiguración del maestro, ¿no? En este capítulo, el Mesías lleva a Kefá, a Pedro, a Jacob y a su hermano Juan eh, a subir al monte. Y ya cuando están arriba, él se transfigura y aparecen Moshe y Eliyahu. Pero todo esto es una visión. ¿Cómo sabemos que es una visión? Porque el verso 9 lo dice. Verso 9 dice, cuando iban bajando del monte, Yahoshua les mandó diciendo, no le mencionen la visión a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto no significa que Moisés y Elías habían aparecido y estaban vivos, significa que esto es una visión del reino, de junto con quienes gobernará posiblemente a nuestro Mesías, con Moshe y Elías, ¿no? Porque Elías representa a los profetas, Moshe representa a la Torá, ¿no? O sea que la Torá, los profetas, ¿no? Esa es la vara de hierro. Y con quienes más que ellos, posiblemente esa pudo haber sido la visión, pero era una visión. Entonces, una vez descendieron el monte, ¿verdad? Como dice el verso 14 ahora del capítulo 17, dice, cuando llegaron a la multitud, se les acercó un hombre que se arrodilló delante de él. ¿De quién? Delante del maestro. Aquí la palabra arrodillarse es la palabra griega gonupetón, que su raíz es la 1120, que es gonú, que significa caer de rodillas, sin cargo, arrodillarse. Aquí no estamos hablando de que se hincó a adorar, olvídense de eso, porque la palabra griega para adorar es proscuneo, y no es adorar, es rendir tributo, es rendir homenaje a alguien importante como el Mesías, en este caso. Entonces, aquí lo que se está hablando simplemente es gonupetón o gonú, que la persona cayó de rodillas, se hincó a arrodillarse, ahí se arrodilló. Entonces dice el verso 15, y le dijo, maestro, en griego, curie o curios. Esta palabra curios, la palabrita griega, su raíz es kuros, significa supremacía, supremo en autoridad o por implicación, señor, entre paréntesis, como título de respeto. Estoy usando un diccionario Strong para ir revisando cada palabrita que siento yo que es dificultosa o que las personas confunden. Y estamos buscando a través de este diccionario una correcta traducción. Entonces, por implicación, Señor, dice entre paréntesis, como título de respeto, Señor soberano, ungido, hacer, amo, Mesías, Dios o dueño. O sea que cualquiera de estas formas usted la puede utilizar. Un ejemplo, y le dijo, amo, y le dijo, maestro, y le dijo, soberano mío, o ungido, o Mesías. ¿Ok? Entonces dice, ten compasión de mi hijo y que sufre de unos ataques que muchas veces caen en el fuego,
Son unos ataques epilépticos, dice, que muchas veces él cae en el fuego y muchas veces en el agua, producto de estos ataques. Verso 16, lo traje a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Interesante, interesante. ¿Por qué razón interesante? Porque recordemos algo, el Espíritu de Santidad todavía en ese momento no había descendido a la tierra, en el sentido de que todavía no se había derramado sobre toda carne, no se ha cumplido aún esas profecías. Entonces, ¿qué ocurre? El Mesías les derivó un poco de poder a ellos. Y ellos con ese poco de poder, más la fe, ellos iban haciendo un trabajo. Pero aquí ocurre algo. Dice el papá de este muchacho, lo traje a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y aquí es donde viene el meollo del asunto, amado hermano. Porque en el verso 17 dice que nuestro Mesías les respondió y les dijo, oh generación perversa. Oh generación perversa. En griego dice, ho genea apistos kai distramene. Genea es generación. Oh generación apistos. Entonces apistos es la concordancia 571. G571. Apistos significa sin fe, significa sin confianza, alguien incrédulo, alguien infiel, un no creyente. ¿Ok? Eso es apistos. Dice, kai distramene, o sea, y perversa, generación incrédula y perversa. Aquí perversa es las 1294, diastrifo, que significa distorsionar, malinterpretar, corromper, perverso, pervertir, trastornar, apartar o apartados de la fe. Entonces, ¿cómo se puede traducir esto? Oh, generación sin fe, oh, generación sin confianza, que distorsiona o que pervierte o que trastorna, oh, generación infiel, que corrompe o corrompida. Dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Tráiganmelo acá. Entonces el verso 18 dice, Yahoshua reprendió al demonio. Reprendió al demonio. Entonces, antes de entrar a demonio, en el verso 17, donde dice hasta cuándo tendré que soportarlos. Aquí la palabra griega es anesomai, que es la 430. Dice hasta cuándo tendré que aguantarlos, o hasta cuándo tendré que padecer, o hasta cuándo tendré que sufrir, o hasta cuándo tendré que tolerar. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo te tendré que tolerar esta falta de fe? ¿Ok? O sea, ese es el contexto de estos versos. Aquí lo que se está tratando de hablar es de qué tamaño es la fe poderosa o cuánta fe tenían ellos. ¿Ok? Entonces, verso 18, Yahoshua reprendió al demonio, o sea que estos ataques epilépticos, según lo que dice la escritura, era causado por un demonio en griego, daemonion. La 1140 dice que es derivado de daimon, o sea, un demonio, un espíritu sobrenatural, de naturaleza humana, un demonio por intención, una deidad. Es un endemoniado o un demonio, un dios. Aquí aparece en letras minúsculas la palabra Dios o sea, definiéndose una deidad, pues algo que tú estás adorando que no es Adonai. Entonces, habría que profundizar más por qué eran los ataques de epilepsias. Pero no vamos a nosotros enfocarnos en esto, porque nosotros lo que queremos saber cuál es la fe poderosa, porque esto es lo que está hablando este pasaje. Verso 19, luego los discípulos se acercaron en privado a Yahoshua y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlos? Dice en griego, ti emeis ouk edunetemen. Ouk es una partícula primaria negativa o un adverbio negativo que significa no o ignorar, ¿no? Ti emeis ouk
Edunetemen, aquí la palabra edunetemen, su raíz es la 1410, dunamai, o ser capaz o posible de tener poder, o poderoso, o capaz de hacer algo. Es muy parecida a la 1410 de Hechos 1:18, que es dunamis, o una fuerza, un poder milagroso, o un poder eficaz, o impetuoso, o maravilloso, o un milagro, o capacidad de dar poder, o poderosamente, o una potestad, o sea, dar potestad. Entonces, en este caso aquí, la pregunta que ellos hacen es ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlo? Es ¿por qué nosotros no tuvimos el poder? ¿Ok? ¿Por qué nosotros no tuvimos la capacidad? ¿O por qué nosotros no fuimos capaces o no nos fue posible expulsar a este demonio? Es interesante. Entonces el verso 20 dice, Yahoshua les dijo, por su poca fe, por su poca fe. Porque en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, le dirían a este monte. Entonces, ¿qué representa un monte? Algo grande, algo que tienes que atravesar, que te va a costar. Entonces, ¿cuál es tu monte? ¿Ah? ¿De qué tamaño es tu circunstancia? A ver, ¿de qué tamaño es tu prueba? ¿De qué tamaño es tu enfermedad? ¿De qué tamaño es tu aflicción? ¿O de qué tamaño es tu falta de fe? ¿O de qué tamaño es que no eres capaz de declararte una palabra para ti, para tu vida, para un órgano enfermo? ¿Por qué pones tu mirada en lo que dice el médico? Los médicos, ¿está bien que los visites? Claro que sí, porque el Padre los puso para eso, para ayudarnos a sanar, pero tú tienes algo que se llama fe, algo que es más poderoso. Entonces, si tú tuvieras la fe como un grano de mostaza es una semillita muy pequeñita y cuando crece es una hortaliza, pero dice que crece enorme, crece enorme. Por eso dice que si tu fe fuera como un grano de mostaza, sería y produce montones de semillitas de mostaza. Montones. Un granito es una hortaliza inmensa que produce mucho fruto. Entonces, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es la fe poderosa que tanto tú proclamas, pero estás ahí caído y tirado? Eso es lo que el Mesías nos quiere enseñar a través de este pasaje. Y vuelvo y le repito en contexto, todavía el espíritu de santidad no había sido entregado plenamente. Aquí se le había derivado a los discípulos una parte de ese poder que nuestro Mesías tenía. Vamos a leer de Mateo capítulo 9, los versos 18 al 30, porque creo que aquí vamos a tener un poquito más de claridad con respecto a lo que el Espíritu quiere mostrarnos hoy. Dice, mientras él hablaba estas cosas, vino un hombre principal y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mira la fe de este hombre. Tenía una hija enferma. Vio al Mesías, se acercó y le dijo, sin temor, ven, yo tengo fe en que tú puedes hacer el milagro, acompáñame. Y el Mesías dice, voy, vamos. Dice, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mira esa fe. Verso 19, Yahoshua se levantó y lo siguió con sus discípulos. Y en eso, o sea, en la ruta hacia ir a sanar a la niña de este varón, dice que apareció una mujer que sufría de un flujo de sangre de hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella pensaba dentro de sí, si solamente toco su vestido, quedaré sanado. O sea, si toco los tzitzit, los flecos que estaban en el traje del Mesías, porque era un judío, quedaré sanada. Pero Yahoshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En griego, he pistis, su cesasken, se significa a ti. Entonces dice, tu fe te ha salvado a ti. Sesaken es la 4982, que su raíz es soso, salvar, librar o proteger, hacer salvo, misericordia, perseverar, salvar, sanar o sana. Muy bien, si es salva o es sana, esa parte no es la que está interesando aquí. El asunto es que hubo un milagro poderoso y esta mujer dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Tienes tu fe poderosa
Pues aquí todavía el Espíritu de Santidad no había descendido plenamente, no había descendido, todavía no había ocurrido ese evento de Shavuot, de Pentecostés, y esta mujer tenía una fe poderosa, pero padeció 12 años, y ahí está el meollo del asunto. ¿Cuánto tiempo tienes tú padeciendo tu circunstancia? ¿Cuánto tiempo? Pues ya es hora de que actives la fe, y es hora de que te actives. Ese ministerio que has apagado, que venía siendo fuego, y ahora te volviste puro conocimiento. Cuando el espíritu de la Torah va a hacer demostraciones de poder en tu vida. ¿Ah? Cuando el ministerio por el cual mi Padre te ha llamado, tú lo vas a comenzar a ejercer y dejar de estar poniendo mirada en un líder o en un hombre. Cuando tu mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Ah? Cuando tu mirada tiene que estar puesta en la cabeza de la asamblea, que es nuestro Mesías. Israel tiene cabeza. ¿Ah? La Cajal a Yahweh, la Cajal Yahweh o la asamblea de Yahweh tiene cabeza, es el Mesías. Ese es tu líder. ¿Qué tú esperas? ¿Que un líder, un hombre te diga qué debes hacer? No, tú tienes que activarte. 12 años con un flujo de sangre y le vino el milagro. Ahora el Espíritu de Santidad está en nosotros. ¿Y qué está pasando, amada familia? ¿Qué está pasando? Dice el verso 23, dice, cuando llegó a casa del principal y vio que tocaban la flauta y la multitud que hacía bullicio, le dijo, apártense, apartaos, porque tú no puedes estar caminando con gente que no tiene fe. Tú no puedes ir a un lugar a hacer una obra que el Padre ha puesto en tu corazón, que haga sanar un enfermo, levantar un muerto. Si el Padre en tu corazón te lo ha puesto, tú vas con plena convicción, pero si tú vas rodeado de incrédulos, no vas a ver nada porque te van a pagar. Entonces, por eso el Mesías le dijo, apártense, porque la muchacha no ha muerto, apártense, sino que duerme. ¿Y qué hacían? Los demás se burlaban. Así como se han burlado de ti, así como te han dicho que todo es emoción, así como que han dicho que eso no funciona así, que eso de poder, que eso de que el Padre nos da autoridad para hacer esas cosas, eso no funciona así, sino que solamente es guardar los mandamientos y se acabó. Pero el poder, el dunamis, el potencial que hay en ti no se va a activar. Tú tienes que ver a quién tú sigues, o a los hombres o a Adonai. Entonces dice, después que sacaron a la gente, él entró. Después que lo sacaron a todos, él dio una orden, se me van todos de aquí, gente incrédula. Entonces él entró. ¿Ah? Después que sacaron a él, entró y tomó de la mano a la muchacha y la muchacha se levantó. Esta noticia se difundió por toda aquella tierra. ¡Wow! ¡Wow! Que se difundió las maravillas y los portentos que nuestro Mesías hacía. ¿Ah? Mientras Yahoshua salía de allí, lo seguían 2 ciegos que clamaban a gritos y decían, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Cuando llegó a la casa, los ciegos vinieron a él. Yahoshua les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, maestro, sí, creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo, miren lo que les dijo, conforme a su fe les suceda. ¿De qué tamaño es tu fe? Te pregunto. ¿Es tu fe poderosa? Porque si por lo menos tienes algo de fe, como la semillita de la mostaza, entonces tú tienes que dejarte pasar por el proceso doloroso, porque la semilla tiene que morir para convertirse en algo grande y dar mucho fruto. Por eso le dijo, de conforme a su fe le suceda. Y estos hombres tenían tanta fe que dice que los ojos se les abrieron. Entonces Yahoshua les encargó rigurosamente, miren que nadie lo sepa. ¿Ok? Amada familia, voy a mostrarles un último verso. Lucas 18, 6 al 8. Y aquí hay que tener cuidado. Dice, entonces dijo el maestro, fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Por qué? Porque esta parábola del capítulo 18 es la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero mire lo que dice. Entonces dijo el maestro, fíjense en lo que dijo el juez injusto, y Elohim les hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche, siendo paciente con ellos. Él es paciente con nosotros, pero estamos en tiempos peligrosos, ya estamos en tiempos finales, amados hermanos. Todas las señales están a la vista. Tú no puedes seguir dormido. Verso 8, les digo, dice, y Elohim hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche, siendo paciente con ella. Dice verso 8, les digo que los defenderá pronto. Sin embargo,
Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y esa es la pregunta que yo te dejo a ti. Esta es la pregunta que el Mesías te está diciendo. ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga en su reino? Amados hermanos, debemos tener una fe poderosa. Esta es una cápsula de fe para tu vida. Shalom.